Jerome Posma, muchas gracias a mi amigo Jerome. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo. Es una gran oportunidad poder estar aquí con ustedes una vez más. Agradezco a Jerome y a la publicación México Oil and Gas esta oportunidad. Quiero presentarles brevemente unos indicadores de desempeño de la instrumentación de la reforma en materia de exploración y extracción. Algunos indicadores que nos permitan ir generando una evaluación de cómo vamos, qué ha resultado estas licitaciones, cómo medir el éxito. Y después quisiera lanzarles algunas reflexiones sobre qué veo hacia adelante, dónde veo oportunidades de transformación, particularmente ahora con la llegada de la nueva administración. Entonces, brevemente, tengamos presente que en exploración y producción nuestra cadena de valor se ve en términos generales como lo tengo en pantalla. Hay una primera fase de exploración superficial, que son los estudios sísmicos o de gravimetría, son las tecnologías para estudiar el subsuelo antes de perforar. Todos los estudios de subsuelo antes de perforar es lo que llamamos exploración superficial, y dependiendo del tipo de estudio son trabajos que pueden llevar entre 6 y 8 meses. Después de eso, una vez que tenemos información, la empresa entonces puede pensar en realizar un trabajo de perforación. Nunca perforas si no tienes un trabajo sísmico previo. Pero ya con los trabajos de exploración superficial, entonces se puede llevar a cabo una perforación y entonces inicias el periodo de exploración que típicamente puede durar 4 años costa afuera en su plazo, en su primera etapa. Si es costa adentro, el plazo puede ser menor. Una vez terminado perforación, trabajo de exploración, entonces hay un trabajo de evaluación. En caso de un descubrimiento, hay un trabajo por delimitar la extensión del campo de lo descubierto, lo cual puede llevar otros 3 años, para que entonces podamos hablar de producción. Entonces, destaco estos eslabones de la cadena para que pongamos en perspectiva cuáles son los indicadores de desempeño que tenemos que ver a 3 años y medio que iniciamos el proceso de licitación y adjudicación de contratos de exploración y producción. Es decir, no es el momento todavía para evaluar la reforma con métricas de producción, porque apenas llevamos 3 años y medio de que iniciamos estos procesos. Entonces, lo que tenemos que estar bien son indicadores de exploración superficial, indicadores de actividad de exploración, compromisos de inversión, participación del gobierno en las utilidades, y conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo otros indicadores, pero a esta etapa, 3 años y medio de que iniciamos licitaciones, tenemos que estar claros de cuáles son esos indicadores que son apropiados a esta etapa en la que vamos. Entonces, déjenme empezar con la primera, exploración superficial, el trabajo de estudios sísmicos, estudios de gravimetría, estudios de exploración previo a la perforación. En 2015, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con base en las reformas legales, emite la regulación sobre la cual las empresas pueden pedir permisos para realizar estudios de exploración superficial. Esta es una nueva industria que se abrió con la reforma. Cuando pensamos en la reforma decimos, bueno, llegan las empresas petroleras, sí, pero llegó también una industria nueva, que es la industria de la información, la industria de empresas geofísicas que se dedican a estudiar el subsuelo, y su negocio es adquirir información y recuperar la inversión y tener una rentabilidad sobre los estudios que ellos hacen. Es la industria de la información. Previo a la reforma, la única empresa que podía contratar estudios de subsuelo
era Pemex. Con la reforma se abre la industria de la información y el conocimiento. Una industria que estaba previo a la reforma restringida a Pemex y el conocimiento y el estudio concentrado en Pemex. Ahora es Pemex más una industria internacional de empresas de todos los países, incluyendo por supuesto México, que estudian el subsuelo. ¿Cómo funciona esta industria? Importante. La información está establecido en la ley. La información es propiedad de la nación. Toda la información técnica del subsuelo relativa a la industria de hidrocarburos, información pasada, presente y futura, es de la nación, es de México. Pero el marco legal, la ley permite que los particulares puedan solicitar el permiso para hacer un estudio. Entonces las empresas invierten sus recursos, hacen un estudio del subsuelo. Terminado ese estudio, la información se entrega a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos les da un permiso para comercializar durante 12 años el resultado de su estudio. Entonces, inmediatamente la información se entrega a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Para qué? Para que la comisión la estudie, la aproveche y sobre eso pueda hacer las mejores recomendaciones a la Secretaría de Energía sobre las áreas prospectivas del país. Entonces, la información es de la nación, se recibe inmediatamente, pero se les dice, esa información yo no la voy a poner en el cuarto de datos, tienes autorización para comercializar tu información durante 12 años. En adición a eso, como nosotros estamos armando un acervo de información y tenemos que administrar todo eso, cobramos una regalía de la comercialización que esta empresa hace de esa información. Entonces, el Estado se está haciendo, ahorita vamos a ver, de una gran cantidad de información, es propiedad de la nación, no invertimos nada, generamos información, conocimiento y aparte cobramos una regalía que nos ayuda a administrar esa información y sufragar los costos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahora, este nuevo modelo de información, algo importante, no hay exclusividad. Si llega una empresa y dice, yo quiero estudiar este espacio, costa afuera o costa adentro, con tal tecnología se le da un permiso. Pero después de esa empresa pueden llegar otras 15 empresas diciendo, yo quiero estudiar la misma área. Se dan 15 permisos, no hay exclusividad. Y ellos compiten en tecnología, en calidad de información. ¿Quiénes son los clientes de ellos? Las empresas petroleras que tienen interés en invertir y en participar en las licitaciones futuras que llevamos a cabo la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, así se desarrolló una industria nueva en México, la industria de la información. Creo, el eslabón que más me ha impactado en la instrumentación de la reforma. Hemos dado más de 40 permisos de exploración superficial. Se han invertido, inversión erogada, más de 2,000 millones de dólares en nuevos estudios de información. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué no? Pemex tenía ya mucha información. Sí. No de todo el Golfo de México. Y además, en materia de información, conforme la tecnología va avanzando, sales a buscar otra vez. Entonces, yo pude haber estudiado esta zona, pero la estudié a lo mejor con una tecnología de hace 15 años. Bueno, pues ahora vale la pena volverla a estudiar con una tecnología más avanzada. Entonces, se han otorgado más de 40 estudios de exploración superficial, se han invertido ya más de 2,000 millones de dólares. Un indicador de cobertura. En 2015, cuando empezamos a dar estos permisos, México tenía una cobertura de 35% del Golfo de México. Hoy es del 100%, o podría decir, como algún colega en la oficina me dice, más del 100%, porque como son varios estudios,
Varias empresas han estudiado ya el 100% del Golfo de México. Ese mapa que ven ahí de colores muestra la intensidad de la inversión. Son los nuevos estudios. Entonces, en los colores más intensos, en el rojo, son las áreas en donde se ha invertido más. Son estudios nuevos a partir de la reforma, estudios de exploración superficial. Como verán, han estudiado todo el Golfo de México y ya parte de áreas costa adentro. Entonces, es impresionante la revolución en materia de información y conocimiento. Miren, les voy a dar unos datos para dimensionar esto. Conforme lo establece la ley, al momento de la reforma, Petróleos Mexicanos transfirió toda su información técnica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Naturalmente, Pemex se queda con copia de esa información y tienen ahora las licencias de uso por parte de la CNH, pero se transfiere copia de toda la información a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que era un mundo de información. Me acuerdo cuando nos llegó la sísmica de Pemex, eran más de 11 petabytes de información. Naturalmente, pues esto ha requerido de contratar centros de datos en distintos lugares. Es un mundo de información, el acervo técnico de Pemex y también del Instituto Mexicano del Petróleo, que también se transfirió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y parte de la información también del Servicio Geológico Mexicano. El acervo de información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es enorme al inicio de la reforma, pero en 3 años y medio que hemos avanzado en la instrumentación, en materia de sísmica bidimensional, 2 dimensiones, el volumen de la información se ha triplicado. O sea, pensábamos que teníamos mucha información, esto se ha triplicado en espacio de poco más de 3 años. Y medido en sísmica tridimensional, en esta tecnología subsalina, se ha cuadruplicado. Es impresionante lo que ha pasado en materia de exploración superficial. Alguna vez me decían en algún foro, oiga, decía que con la reforma iba a haber una gran revolución y una gran inversión en exploración. Ocurrió, ha ocurrido, ha habido una explosión en inversión en exploración y conocimiento. Hoy tenemos 3, 4 veces más información y conocimiento del subsuelo del país, en donde México ha invertido como Estado 0. Hemos triplicado el conocimiento y además cobramos regalías de esto. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha sido autosuficiente presupuestariamente en buena medida gracias a la industria de la información. Bien, entonces ese es el primer eslabón, ¿no? Yo les enseñaba la cadena de valor al principio. Primer eslabón les dije exploración superficial. Vamos al segundo, exploración perforación, ¿no? ¿Cómo está ese otro indicador? Vamos al siguiente eslabón de la cadena. Bueno, para llegar a eso, naturalmente se han hecho 14, hemos terminado 14 procesos de licitación de la mano de la Secretaría de Energía, quien es el hacedor de política energética. Acuérdense que es la Secretaría de Energía la que establece cuántas licitaciones se llevan a cabo, los tiempos y el alcance de las rondas de licitación. Definido eso por parte de la Secretaría de Energía, nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar las licitaciones, adjudicar ganadores y luego administrar los contratos. Entonces, hemos terminado 14 licitaciones, hemos adjudicado 107 contratos de exploración y extracción en las 2 modalidades, producción compartida y licencia, y los quiero llevar al dato que está en la parte de abajo a la derecha. El área contractual de estos 107 contratos son 88,647 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto? ¿Esto es mucho o poco? Es mucho. Es mucho el área de exploración que ahora se está llevando a cabo a través de estos contratos, porque en la ronda 0, recuerden que al inicio de la reforma, antes de iniciar las rondas de licitación, hubo una ronda 0 y a Pemex se le adjudican más del 90% de las reservas del país y también las principales zonas de exploración.
Pero en la parte de exploración se le da a Pemex el equivalente a poco más del 20% de los recursos prospectivos. Recursos prospectivos es lo que todavía no se descubre, es una estimación del potencial. Entonces, a Petróleos Mexicanos se le adjudican áreas de exploración de 66,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que más que se ha duplicado el área de exploración del país. A Pemex se le adjudican todas las zonas, prácticamente todas las zonas con reservas, más del 90% de las reservas probadas. Las mejores zonas prospectivas, típicamente las de aguas someras. Y lo demás, lo que sobra, y lo digo yo así coloquialmente, la CNH y la Secretaría de Energía, cuando definimos las licitaciones, concursamos contratos en las áreas que sobraron. La parte más prospectiva está en manos de Pemex. Pero bueno, con las áreas que sobraron, se ha duplicado, más que duplicado, el esfuerzo exploratorio del país. Ahora, y déjenme ponérselo no solo en términos de área, déjenme ponérselo en términos de pozos exploratorios. Derivado de los 107 contratos adjudicados, el compromiso mínimo de trabajo involucra 138 pozos de exploración y evaluación. Este es trabajo mínimo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes han podido ver las licitaciones, en las licitaciones son dos variables las que se ponderan para determinar quién es el que ofrece las mejores condiciones al Estado. Entonces, el principal componente es la regalía, quién paga los impuestos más elevados al Estado mexicano, pero también hay un componente de compromiso de inversión. Entonces, derivado de ese compromiso de inversión mínimo, se han comprometido 138 pozos de exploración y evaluación. Y estos 138 pozos no es un compromiso del cual pudieran retirarse o desviarse los contratistas, porque detrás de estos 138 pozos de exploración tenemos cartas bancarias en favor de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, en caso de que alguna empresa decidiera no hacer el pozo exploratorio, cobramos la carta bancaria por el monto equivalente. Entonces, es un compromiso firme. ¿Qué tantos son 138 pozos de exploración? Bueno, de esos 138, 67 son costa afuera. Y para dimensionar esto, 67 pozos exploratorios costa afuera representa 20% de los pozos exploratorios costa afuera en la historia del país. Es un gran número de exploración, de inversión en exploración para México. En las gráficas que ven ahí en las barras, representa el número de pozos exploratorios costa afuera en los distintos intervalos de tiempo. Ya hoy por hoy en México se ha duplicado el número de pozos exploratorios derivado de los contratos de exploración y producción. Entonces, lo que ven en la última barra en el periodo 2018-2021 es en la parte verde 13 pozos en las asignaciones que tiene Pemex, 13 pozos programados en el mismo intervalo derivado de los contratos. Entonces, se ha duplicado la inversión en exploración en el país. Y esta es la parte central. Como yo les enseñaba al principio, este es un eslabón, es una cadena con los eslabones. Si tú no inviertes en exploración de manera constante en el tiempo, a la postre, después de 10 años, la producción se viene abajo. ¿Por qué en México la producción viene cayendo desde 2004? Y eso es algo que luego no tenemos presente, pero en México la producción de petróleo ha venido cayendo desde 2004. ¿Por qué? Porque en los distintos episodios de la economía nacional, cuando ha habido restricciones presupuestarias en el sector público, se ha sacrificado la inversión en exploración. Porque se ha visto, bueno, si hoy sacrifico exploración, el impacto es en 10 años. Entonces, como es una inversión de largo plazo, se ha caído en el pasado en sacrificar esa inversión y es por eso que la producción hoy cae en México. México tiene un gran potencial de hidrocarburos, pero la producción ha caído
no por falta de potencial, sino por falta de una inversión en exploración. Esta parte es fundamental y es lo que va a hacer que en unos años se pueda revertir la caída en la producción. Pero acuérdense, es una cadena que toma tiempo, es una industria de largo plazo. Ok, entonces ya vimos que se ha invertido mucho en exploración superficial, se han triplicado, cuatriplicado los volúmenes de inversión, de sísmica, de conocimiento. El ritmo de exploración se ha duplicado, ¿no? Tenemos hoy el doble de pozos exploratorios costa afuera. Vamos al otro concepto. Bueno, ¿y cuánto está recibiendo el Estado? ¿Cómo pactó el Estado mexicano sus contratos? Bueno, las licitaciones, como lo mencionaba yo hace un minuto, la principal variable de adjudicación, la principal variable de competencia en las subastas es quién le paga más al Estado mexicano. Entonces, en esta gráfica muestro, en México los contratos se han adjudicado en muy buenos términos para el Estado mexicano. En promedio, el llamado government take, ahorita explico exactamente qué es eso, en México es superior al 70% derivado de las licitaciones. El government take es tomar todos los impuestos que pagan las empresas petroleras, porque las empresas petroleras pagan regalía, dependiendo del tipo de contrato, pagan un porcentaje de la utilidad del contrato, pagan una tarifa por kilómetro cuadrado, pagan posteriormente el impuesto sobre la renta. Entonces, a efectos de comparar contratos desde el punto de vista fiscal, lo que se hace en la industria es sumar todos los impuestos que pagan, regalías, porcentajes de utilidad, impuestos sobre la renta, pago por kilómetro cuadrado, etcétera. Todo lo sumamos y lo expresamos como un porcentaje de las utilidades. A eso le llamamos en la industria el government take, la participación del Estado en las utilidades. Ese indicador en México es superior al 70% en promedio. En esta gráfica les ilustro cómo se compara eso con nuestros principales competidores petroleros en el continente. En Estados Unidos se paga costa afuera en promedio 55% de las utilidades se le pagan al Estado. Eso se compara con el 63% promedio que tenemos en México en nuestros contratos licencia, contra el 75% que se paga en los contratos de producción compartida que tenemos adjudicado. Es decir, en México los contratos adjudicados tienen impuestos y regalías que resultan en un pago significativamente superior a lo que se paga en Norteamérica. También superior a lo que se paga en las concesiones brasileñas y en producción compartida, mismo nivel que Brasil. Entonces, en México se pagan tantos y más impuestos en la industria petrolera como se han pactado los contratos, se pagan tanto y más que en comparación con lo que se pacta en los países con los que tenemos nuestros principales competidores en materia petrolera en el continente. Entonces, México ha adjudicado los contratos en muy buenos términos. Alguna vez me preguntaban, cuando terminamos esa licitación, esa tercera licitación, costa adentro, si ustedes recuerdan, de la ronda 1, y derivado de las subastas, hubo regalías en algunos casos muy elevadas. Me decían, oigan, pero seguro van a renegociar esos contratos. Eso es imposible por ley. Los contratos adjudicados, firmados, no se renegocian. Ya tuvimos el caso, ustedes lo habrán visto por ahí en la prensa, de una empresa que llegó de esta licitación y pasado el tiempo llegaron y dijeron, oigan, pues mire, el área petrolera está muy buena, hay mucha productividad, el precio del petróleo no es el problema es que ofrecimos mucho. ¿Qué procede? Pues procede que le voy a ejercer la garantía de $2 millones y usted se va a ir a su casa. Eso es lo que procede. Y así fue. Los contratos no se renegocian y no es porque lo diga yo, es porque así está en la ley. Entonces, hemos pactado contratos en muy buenos términos fiscales para México, mejor que lo que se pacta en otros países, con compromisos de inversión
que duplican el esfuerzo exploratorio y con una revolución en materia de inversión. Todavía es temprano para hablar de reservas, de cuantificación de reservas. No obstante, tuvimos de manera anticipada ya algunos descubrimientos que debo señalar. Como ustedes saben, derivado de la primera licitación, el consorcio integrado por Talos, Sierra y Premier anunciaron un gran descubrimiento costa afuera con el pozo Zama, que involucra en volumen original en sitio más de 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esta es un área en donde no se había perforado, no tenía el Estado ni Pemex conocimiento de ese yacimiento. Tengan en cuenta que para descubrir hay que perforar. En esa zona no teníamos perforación. Entonces es un descubrimiento extraordinario de la primera licitación. De la segunda licitación, de la ronda 1, ahí había campos ya descubiertos. Ahí sí, ya teníamos conocimiento de los campos descubiertos, pero lo que la empresa Eni anunció meses atrás es de que después de realizar perforaciones pudieron revalorar el monto del hidrocarburo en el subsuelo. El campo ya estaba descubierto, pero lo que ellos descubren, digamos, derivado de las perforaciones, es que el volumen es significativamente menor. De esa segunda licitación, las empresas Eni y Hochschild han podido ya revalorar las reservas. Originalmente ya se tenía el conocimiento de que ahí había un campo, había reservas, y se han triplicado las reservas de los campos que se involucraban en la licitación 1.2. Entonces, si bien todavía es temprano, a 3 años y medio de haber iniciado este proceso para hablar de reservas, ya ha habido importantes anuncios. Bien, entonces, hasta ahí 107 contratos adjudicados que resultan en mayor inversión en información, en exploración, en actividad, en muy buenos términos fiscales. Y algo muy importante es que, gracias a Dios, hemos terminado esas licitaciones y adjudicado 107 contratos con 0 impugnaciones legales, con 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, con 0 observaciones del órgano interno de control. Eso es realmente nuestro objetivo y ahorita regreso a ello. Pero déjenme, me voy ahora a la parte que se le adjudicó a Petróleos Mexicanos y voy al tema de Pemex. A Pemex se le adjudicó más del 90% de las reservas probadas del país, más del 20% del potencial a explorar. Es decir, en la reforma constitucional el Estado puso prácticamente la totalidad de sus reservas en Pemex. Y eso está bien, eso es muy acertado por parte del Congreso. Pero la verdad sea dicha, no le dimos a Pemex todas las herramientas. ¿Por qué? Porque a Pemex le dijimos, te puedes asociar. Si quieres, para que Pemex pueda desarrollar ese 93% de reservas y más del 20% de los recursos prospectivos, Pemex lo que necesita principalmente es capital. Y la reforma lo que le dice a Pemex es, Pemex, si quieres capital, ve y asóciate. Y a mí me ha tomado tiempo entender este asunto, pero les voy a decir que cuando Pemex se busca, cuando le dice a Pemex, oye, Pemex, te tienes que asociar. No, uno, es una condición particular que no tienen el resto de las empresas, porque el resto de las empresas petroleras, de las 73 empresas petroleras que trabajan en México, pues se pueden asociar o pueden levantar dinero en el mercado de capitales, es decir, pueden colocar en la bolsa títulos accionarios. Pemex no puede hacer eso. Si Pemex quiere capital, hoy con la reforma le dices, tienes que buscar un socio. Pero ustedes, muchos de ustedes son petroleros, empresarios.
cuando se acercan con Pemex o cuando Pemex toma sensibilidad del mercado, sabe que para atraer un socio, en la mayoría de los casos el socio le va a decir, pero yo opero, ¿no? ¿Quieres que invierta? Yo opero. Entonces ya no es solo un tema de capital. Si Pemex quiere tener capital, en muchos casos tiene que ceder la operación. Entonces es una condición a la que no se enfrentan el resto de las empresas. El resto de las empresas pueden traer un socio, podrán operar o no, pero tienen la opción de ir al mercado de capitales y levantar dinero en la bolsa. Aquí Pemex ha estado restringido a decir, si quieres capital tienes que traer un socio. Y los socios, el mercado lo que normalmente les va a decir y les ha dicho es, sí, pero yo opero. Entonces, no le hemos dado a Pemex todas las posibilidades que sí tienen el resto de las empresas. La reforma energética fue profunda, muy bien diseñada, muy bien realizada por parte del Congreso y el Ejecutivo, pero a nuestras empresas productivas del Estado no les dimos todas las herramientas. De esas 73 empresas que hoy operan en México, empresas de exploración y producción, solo una no puede levantar dinero en el mercado de capitales. Solo una está sujeta a restricción, a regulación presupuestaria. Solo una tiene un régimen fiscal particular en esos 93% de las reservas, ¿no? Yo veo que con el cambio de administración se da la gran oportunidad de la transformación de las empresas productivas del Estado, particularmente de Pemex. A ver, voy al primer punto. Al final, el problema de Petróleos Mexicanos es poder capitalizarse. Y yo señalo el modelo chino como un modelo exitoso en el aspecto de captación de capital, de inversión, que puede ser bien utilizado e implementado para Petróleos Mexicanos. Los chinos tienen 3 empresas paraestatales, 3 empresas de Estado, CNPC, Sinopec y Sinopec. La última, por cierto, ya tiene contratos con el Estado mexicano, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estas 3 empresas son 100% propiedad del Estado chino, 100%. Pero el marco legal en China les permite crear filiales, subsidiarias. Las 3 tienen subsidiarias en materia de exploración y producción y que también involucran actividades de refinación. Estas 3 empresas subsidiarias, voy al caso particular de Petrochina. Petrochina se crea en el año 2000 y Petrochina es una filial en donde 83% de las acciones de Petrochina son propiedad del Estado chino a través de la controladora CNPC. Pero el otro 17% de sus acciones se cotizan en 3 mercados de valores: en Shanghái, en Hong Kong y en Nueva York. Petrochina está dentro de las 5 empresas con mayor valor de capitalización del sector energía mundial. Ahora, lo atractivo de poder utilizar una filial es también la rapidez de poder levantar dinero en el mercado. Entre el día que Petrochina fue fundada y el momento en que salió a la bolsa, pasaron 6 meses. 6 meses para poder levantar capital y haber triplicado el valor de Petrochina en los mercados. Pemex vale muchísimo. Y vale muchísimo porque tiene más de 400 asignaciones que le dio la Secretaría de Energía para explorar y producir en las mejores zonas del país. Si se hace una reforma constitucional, porque requiere una reforma constitucional, y a Pemex se le permite tener una filial
mayoritariamente bajo propiedad del Estado, bajo control del Estado, pero que permita, como el caso chino, una fracción colocada en la bolsa, Pemex podría levantar enormes cantidades de capital y desarrollar las reservas del país, las reservas que se le dieron en Ronda Cero, las zonas de exploración, que hoy, y yo se los digo como el regulador, Pemex no está pudiendo invertir y no está pudiendo cumplir los compromisos de inversión de todos esos títulos de asignación. O sea, hoy día el problema no es darle más áreas a Pemex. Pemex con las que ya tiene no puede cumplir los compromisos de inversión, ni en exploración ni en producción, y no porque no quiera, no tiene capital. Esta es la oportunidad de la gran administración y yo estoy muy optimista. Algunos me dicen que soy ingenuo, pero yo estoy muy optimista de que esto, Dios mediante, va a ocurrir por el bien de nuestra empresa y por el bien de México. Y algo muy importante es el tema de transparencia. Al tiempo que captas capital en los mercados de valores, la disciplina de la rendición de cuentas de los mercados bursátiles te da un elemento brutal de transparencia. Entonces, es un ganar-ganar para Pemex y para el país hacer esta transformación, que es la reforma pendiente. Dos comentarios rápidos en relación con Pemex, en adición a la capitalización. Es control presupuestario. Miren, yo fui hacendario muchos años e históricamente había dos razones para mantener a Pemex bajo control presupuestario y control de deuda. Uno es, el Estado es el garante de última instancia. ¿Qué significa? Que si Pemex incumple en sus títulos de deuda, el Estado va a pagar, ¿no? Pemex nunca va a incumplir sus obligaciones de deuda. El Estado es el garante de última instancia. Y la otra razón para mantener a Pemex en control presupuestario es que años atrás, ¿no? Piensen en el 2004, cuando la producción estaba en su pico y el precio era elevado, Pemex le pagaba los impuestos a la Secretaría de Hacienda, los enormes derechos por extracción, y después de eso le quedaba un gran remanente de caja. Y entonces, ya Pemex, después de pagar impuestos, tenía su gran remanente de caja y volteaba a ver sus proyectos de inversión. Y antes de poder hacer la primera inversión, Hacienda le decía, espérame, présteme ese dinero aquí, ¿no? Por eso se mantenía Pemex bajo el control presupuestario, porque la Secretaría de Hacienda decía, mejor utilizo a Pemex en lugar de salir al mercado de dinero a aumentar el endeudamiento del gobierno, del sector público y presionar las tasas de interés. Pemex le daba, era una fuente de préstamo, de financiamiento al gobierno federal. Bueno, esa razón dejó de existir. Pemex no tiene superávit. Pemex ya no aporta al balance financiero del gobierno federal. Esa razón de controlar a Pemex en el presupuesto ya se fue de hace varios años. Prevalece el argumento de la deuda. Pemex, no puedo dejar que te endeudes como tú quieras porque yo soy el garante de última instancia. Entonces, mi propuesta es, Petróleos Mexicanos tiene que tener una regulación de deuda a capital. No puedo dejar que te endeudes lo que tú quieras. Tienes que tener una regulación prudencial, así como los bancos. A un banco tampoco lo podemos dejar que se endeude como quiera, porque los bancos, como dicen la expresión en inglés, es too big to fail. Si un gran banco quiebra, el Estado lo tiene que rescatar, como pasa en el mundo entero. Entonces, igualmente, Pemex is too big to fail. Pemex lo que requiere es una regulación de capitalización, que regule su relación deuda-capital. Y dicho eso, fuera del presupuesto. Última propuesta general para Pemex es su régimen fiscal a este 90% de reservas que le asignamos a Petróleos Mexicanos. Tienen un régimen fiscal especial que es oneroso para distintos proyectos. Aquí, la práctica internacional, esto no es creación intelectual de su servidor,
es que la forma de resolver la situación fiscal de Pemex es la siguiente. Tenemos dos objetivos. Uno, no descobijar a la Secretaría de Hacienda. Dos, reducir la carga fiscal para darle viabilidad a los nuevos proyectos. Entonces, lo que se hace es, pintamos la curva de producción que tenemos establecida con las reservas certificadas. No, nosotros como reguladores tenemos las reservas certificadas de Pemex que nos pinta un mapa, una línea de cómo la producción de Pemex va a ir cambiando para los distintos proyectos. Bueno, eso lo escribimos en una tablita y le decimos a Pemex, lo que produzcas hasta este nivel para estos distintos campos, me lo vas a pagar de impuestos como lo vienes pagando. Hacienda, no te descobijamos. Pero cualquier barril adicional a este número va a una tasa fiscal mucho menor. Es decir, las inversiones adicionales, las inversiones en el margen que nos den más producción van a una carga fiscal significativamente inferior. Esto es algo que se ha aplicado en otras partes del mundo. Esa es la propuesta que tenemos en ese tema. Rápido, breves comentarios en relación con gas natural. Este tema para mí es la prioridad energética de México. Importamos, nosotros en la CNH hacemos esta contabilidad. México consume, números redondos, del orden de 8,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. De esos 8 BCFs, miles de millones de pies cúbicos, Pemex autoconsume 2 aproximadamente. La industria, la economía nacional, quitando Pemex, consume del orden de 6,000 millones de pies cúbicos diarios. De esos importamos 5. Es decir, estamos importando alrededor del 85% del gas natural que consume la industria y la economía nacional. Y la cifra tiene tendencia a la alza. Aquí hay una dualidad de objetivos en el tema de gas natural. Por un lado, es una gran oportunidad, una gran ventaja poder importar gas natural de Estados Unidos, porque es el gas natural de menor costo. Eso le da a México competitividad. No perdamos de vista eso, porque hoy las tarifas eléctricas del sector industrial en México son tan bajas como en Estados Unidos, la tarifa eléctrica del sector industrial. Entonces, esa competitividad no la queremos perder. Pero el hecho de importar el 85% del gas natural de un solo país prácticamente de una sola región es una vulnerabilidad operativa que no es sana. México tiene que producir más gas natural. Y en un minuto, brevemente, enuncio recomendaciones generales. Bueno, a ver. Naturalmente no hemos visto farm outs, asociaciones de Pemex en las principales zonas gasíferas del norte del país. Las mejores zonas de gas como de petróleo las tiene Petróleos Mexicanos. Tenemos que, una vez más, apoyar a Pemex para que Pemex lance asociaciones en materia de gas natural. No solo tiene áreas con importante prospectividad, sino tiene infraestructura de procesamiento de gas utilizada a poco más del 40%. Importante en la parte fiscal, la regalía a gas natural, en mi opinión, debe ser 0. Ya bastante difícil está el poder competir sin regalía con el precio al que se produce gas en Norteamérica. Queremos producir gas en México, no podemos ver al gas natural como una fuente de renta económica. No la hay. En el gas natural no hay renta económica. Ya producir y cubrir los costos es un reto significativo. No solo tenemos que eliminar las regalías al gas natural, sino tenemos que dar incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta. Y miren, les hablo de incentivos fiscales que inclusive Estados Unidos tiene. En Estados Unidos, cuando el pozo, tanto de exploración como de desarrollo, se deduce para efectos del impuesto sobre la renta de manera inmediata en el mismo ejercicio fiscal.
Entonces hay deducción inmediata en los costos de perforación. En México no. Es una recomendación que tenemos. En almacenamiento, la Secretaría de Energía ya dio un muy atinado y correcto primer paso, que es establecer un almacenamiento estratégico a través del Senagas. Nosotros humildemente recomendamos evaluar la conveniencia de tener una práctica de obligación de almacenamiento a los grandes usuarios. Hay dos conceptos aquí. Almacenamiento estratégico es un almacenamiento que es del Estado, que es lo que ha establecido la Secretaría de Energía, y en la práctica internacional, aparte del almacenamiento estratégico, hay obligaciones de almacenamiento a los grandes usuarios. Digamos, pensemos a la industria eléctrica y a los grandes industriales. Ahí tú les das la obligación a ellos de almacenar. En Europa existen las dos prácticas, almacenamiento estratégico y obligaciones de almacenamiento a la industria. Y los días de almacenamiento pues van de 20, 30 días de almacenamiento. Entonces, recomendamos evaluar esa práctica. Último comentario al final, pero no obstante es lo más importante. Para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, nuestro objetivo es rendir cuentas, transparencia. En nuestro marco legal y en nuestros lineamientos no está como objetivo adjudicar contratos. Nos da mucho gusto hacerlo y que llega mucha inversión a México, pero nuestro mandato legal es transparencia y rendición de cuentas. Estamos muy orgullosos. Hace unos días les compartimos las dos organizaciones, Natural Resource Governance Institute y el Open Contracting Partnership, de manera conjunta emitieron un reporte en donde identificaron mejores prácticas en materia de licitaciones y administración de contratos en la industria extractiva, no solo petróleo y gas, sino también minería. Identificaron, ¿no?, todo el tramo del control de licitaciones y administración de contratos. Se identificaron 16 puntos con mejores prácticas a nivel mundial. México es mejor práctica internacional en 7 de 16 prácticas. Doy gracias a Dios de este resultado, y es un orgullo de todos y de un trabajo no solo de la CNH, sino de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, de mis colegas de ASEA, Economía, y fundamentalmente del trabajo que hemos podido hacer con la sociedad civil. Entonces, mi agradecimiento especialmente a ellos y también a la sociedad civil por el trabajo que hemos podido hacer. Así se ve la tabla que reportó estas organizaciones internacionales. México es el país con mejores prácticas en materia de licitaciones y administración de contratos. Entonces, felicidades a todos. Muchas gracias a todos. We'll have a little bit of time for a few questions. Who has there we have the first one. Buenos días, comisionado presidente. Sobre el último punto, justamente una atenta recomendación, o más bien pregunta incluso, ¿están contemplando el concluir los libros blancos de la ronda 2, como ya lo hicieron y muy bien, de la ronda 1 con sus 4 licitaciones, perdón, y en el caso de la 2 también de sus 4 licitaciones? Por supuesto, don Salvador. Estamos trabajando en ronda 2, como bien señalas. Ronda 1 se terminaron los libros blancos, son públicos, y ahora estamos trabajando ronda 2, y yo espero que en el espacio a lo más de un mes lo tengamos concluido ronda 2. Y poderlo igualmente poner a disposición en internet como están los libros blancos de ronda 1. Muy buenos días a todos ustedes. Soy el ingeniero Miguel Ángel Cinta, director general de ABC Group, y tengo nada más una pregunta para el futuro de todos nosotros, especialmente para las compañías que nos dedicamos a las tercerías de la industria de petróleo y gas,
y al cumplimiento de los estándares de ingeniería y la normatividad internacional y nacional. Mi pregunta es, ¿quién en México será la entidad reguladora de acuerdo a la reforma energética? ¿CENER, CNH y o ASEA? Sí, conforme a la reforma energética, cada una de estas tres dependencias tiene atribuciones específicas. La Secretaría de Energía, su rol fundamental es ser hacedor de política energética y en ese sentido tiene funciones de regulación y normatividad principalmente enfocadas a definir política energética en materia, por ejemplo, de exploración y producción. La CENER es quien define el plan quinquenal de las licitaciones. Igualmente, en materia de gasoductos, midstream, CENER define igualmente el plan quinquenal de la inversión en materia de la red del Sistema Nacional de Gasoductos. Es quien autoriza las refinerías. A los reguladores, CNH, CRE y ASEA les tocan las siguientes funciones. ASEA regula en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente, en materia de hidrocarburos, toda la cadena completa, desde exploración hasta la venta de gasolinas y combustibles al consumo. Comisión Nacional de Hidrocarburos le corresponde la regulación en la parte de hidrocarburos desde los puntos donde inicia el transporte y luego posteriormente redes de distribución y comercialización de hidrocarburos. Comisión Nacional de Hidrocarburos únicamente responsable de la regulación en materia de exploración y producción, pero incluye también la recolección, los ductos de recolección hasta los puntos donde hacen contacto con los troncales de transporte. Un punto fundamental, porque es una peculiaridad del marco legal y que puede ser relevante para usted, es la CNH es el responsable de aprobar la perforación de pozos. Y como parte de, es el responsable de aprobar la perforación de pozos y como parte de eso y lo que se involucra ahí es ¿qué es lo que revisamos cuando aprobamos un pozo? ¿Cuál es la razón fundamental de aprobar una perforación? La razón fundamental, no la única, es la integridad del pozo. Entonces, ese aspecto particular de seguridad industrial, que es la integridad del pozo y la administración integral del pozo, es responsabilidad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todo lo demás en materia de seguridad industrial es la ASEA, pero esa particularidad quería destacarla porque puede ser relevante para usted. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Rociel Barrera de Diablo Pipeline. Don Juan Carlos, mi pregunta es, ¿cómo se verá afectado el trabajo de la comisión con este nuevo presidente que tenemos en México y con esta política pública de austeridad? Gracias. De muchas formas. De muchas formas. A ver, en materia de la actividad de las rondas de licitación, tengamos presente que es atribución de la Secretaría de Energía definir el plan quinquenal de las licitaciones. Entonces, le corresponderá a la nueva administración definir el plan quinquenal. Por ley nosotros lo proponemos. Nosotros estaremos proponiendo, y creo que ya los tiempos por ahí se deben estar acercando, nos va a tocar hacer la actualización y hacemos una propuesta de plan quinquenal de licitaciones. Pero le va a corresponder a la Secretaría de Energía, como siempre, y a la nueva administración ahora, definir el plan quinquenal de licitaciones. Entonces, ahí va a venir presumiblemente pues una nueva definición de política energética. Esperaremos para ver cuál es, pero le corresponde a la nueva administración y a la Secretaría de Energía definir cuál va a ser el plan quinquenal de futuras licitaciones. En cuanto a todo lo adjudicado, eso sin cambio alguno. Ahí no hay cambios. Los 107 contratos adjudicados se mantienen bajo la administración de la CNH, que es el único administrador de los contratos.
ahí no hay cambio en los contratos. Los contratos están seguros, están adjudicados, siguen su curso en su administración y las empresas, se los digo, siguen trabajando en completa normalidad, presentándonos sus planes de exploración, de desarrollo. Ahí no hay ningún tema. Mencionaba sobre la austeridad. Bueno, pues ahí sí, pues nos sujetamos nosotros a los tabuladores que establece el Ejecutivo y es mandato constitucional. Nadie gana más que el señor presidente, entonces naturalmente pues estaremos viendo qué resultan de los ajustes en materia de remuneración. Ahí sí pues habrá un ajuste, pero le pega a todo el sector público, inclusive a los órganos autónomos constitucionales. Nadie en el país puede ganar más que el señor presidente. Gracias. We'll have one last question over there. Gracias. Buenos días, Manuel Cervantes, de MSM Abogados. Presidente, uno de los temas que actualmente ha creado un poco de incertidumbre es que tanto en el Plan de Nación como en la agenda del equipo de transición del nuevo presidente, hay un punto muy específico en materia de farm outs y más o menos dice así, y es una línea así muy breve. El programa de farm outs se pospondrá hasta en tanto se revise el esquema de los mismos. Y luego viene la pregunta, particularmente en dos vertientes. Una, la actual licitación de asociaciones de los clústeres, que por primera vez se ofrecen clústeres terrestres, es muy importante, por un lado, y por el otro, las empresas que están intensamente trabajando en el programa de migración consorcio de Pemex, de CIEPS y de COPS. Y entonces, un poco la pregunta es, ¿qué se le puede decir a estas empresas pensando en los tiempos en que el nuevo gobierno entra en funciones en 1 de diciembre? Sin embargo, hay cosas de ambos procesos que están ocurriendo ahorita y otras que ocurrirían teóricamente si es que se les da continuidad después del 1 de diciembre. Yo creo que ese es un punto, al menos a nosotros, nos lo han preguntado muchísimo y es algo incierto de momento, ¿no? Gracias. Gracias. Yo distingo, una cosa son los farm outs, estas asociaciones que se licitan, otra cosa son las migraciones que están establecidas en ley de estos contratos CIEPS y COPS que usted menciona. Entonces, ahí están esos dos procesos. Lo que usted señala que se ha indicado por parte del equipo de transición, esto de poner en revisión los farm outs, bueno, eso es farm outs. Las migraciones, en las migraciones de CIEPS y COPS, ahí yo no he escuchado ninguna indicación por parte del equipo de transición. Y estamos trabajando en esas migraciones de manera normal, ahí no vemos ningún problema. También el tema del farm out, como ustedes saben, tenemos en curso ahorita licitaciones de 7 contratos de farm out. Sí hemos recibido algunas solicitudes de dar más tiempo, más espacio, de mover los plazos, pero siguen su curso, las licitaciones siguen su curso. Podrá haber ajustes de tiempos, presumiblemente, pero siguen su curso. Entonces, habrá que esperar. O sea, cuando se dice se va a revisar la política o el plan de los farm outs, pues tenemos que esperar a que la próxima administración defina cómo los quiere llevar a cabo, en qué tiempos. Es atribución de Pemex definir las condiciones, como ustedes saben, del plan de trabajo conjunto, del Joint Operating Agreement. Es atribución de Pemex definir los criterios de precalificación. En fin, la nueva administración nos tendrá que decir qué cambios quiere hacer. Por ahora seguimos trabajando en migraciones, seguimos trabajando en los farm outs y en las licitaciones. Sí prevemos algún ajuste en tiempo, también lo ha pedido la industria,
pero seguimos en curso y estamos a la espera de que la nueva administración pues defina la política que presumiblemente será pues ya hacia diciembre, ¿no? Well, thank you very much, Juan Carlos. Unfortunately, we could probably do this all day, Thank you. but thank you very much for your contribution. Muchas gracias, Yaro. Muchas gracias a todos. Un honor. Gracias.